Muy buenas. Mi nombre es Luis Fernando Castaño, predicador de la Iglesia del Señor. Hoy vamos a tocar un tema que espero que todos tengan una Biblia en mano y que por favor todos comprendamos la necesidad de ser serios y tener un fundamento bíblico, aprendiendo a utilizar las normas hermenéuticas cuando se quiere afirmar o explicar algún texto. Vamos a hablar sobre Siria. El mundo está conmovido porque dice que la Biblia en Isaías capítulo 17 está hablando de que Siria va a ser destruida en el mundo de hoy. Pero quiero que veamos realmente qué dice el capítulo 17 de Isaías. ¿En qué época fue escrito este libro? ¿Bajo qué gobierno? ¿Bajo qué condiciones sociopolíticas? ¿Cuál era el Asiria que se refería ahí Isaías? ¿Era la misma Siria de hoy? ¿Tenía el mismo propósito Isaías en la época de Isaías cuando se destruyó la ciudad de Damasco, que era la capital del reino de Siria? ¿El mismo propósito que hay hoy en día? Vamos a leer en la versión Pechita Isaías capítulo 17, versículos del 1 al 3. Dice así la palabra de Dios. He aquí que Damasco dejará de ser ciudad y se convertirá en un lugar desolado y lleno de ruinas. Las ciudades de Aroer, un lugar para apacentar para apacentar rebaños, y no tendrá perturbador. El poderío de Efraín y el reino de Damasco dejará de ser, pero el resto de Efraín será como la gloria de los hijos de Israel, declara Yahvé de los ejércitos. Y observen Isaías 17, capítulo 12 y Isaías capítulo 17, versículo 12 al 14. Nos está hablando de la profecía en contra del opresor y el desolador, que en este caso estamos hablando de Siria, la Siria de la época de el hijo de Nabucodonosor. Hay del tumulto de muchos pueblos cuyo bullicio se traslada como el rugir de los mares y el rugir de las naciones, como el estruendo de las muchas aguas. El que reprende y huirán lejos, correrán como el tamo de los montes ante el viento y como paja ante el torbellino. Al amanecer, he aquí violencia, y antes de amanecer nada habrá quedado. Esta es la porción del que nos oprime, y la parte del que nos despoja. Damasco, esta antigua metrópoli, se menciona por primera vez en Génesis capítulo 14, versículo 15, Génesis 15, 2. Probablemente es la ciudad más antigua del mundo. Se encuentra ubicada en una llanura muy fértil al sureste del Líbano. En la Biblia se le llama Siria de Damasco. David conquistó este reino y lo hizo tributario de Israel. Segunda de Samuel capítulo 8, versículos 5 y 6. Durante 2 siglos hizo la paz ocasionalmente con Judá e Israel. En el año 854, antes del Mesías, encabezó una coalición de pequeños reinos que se enfrentó a Siria. Posteriormente quiso hacer lo mismo en el año 734, antes del Mesías, Resem de Damasco,
y Peca de Israel, buscando la colaboración de Acaz de Judá. Como este rey no quiso participar en la coalición, Rezín y Peca invadieron Judá con sus ejércitos. Según el anuncio de Isaías, Tigrat-Pileser invadió y conquistó Damasco, matando al rey Rezín. Con la conquista de Damasco por los sirios terminó la gloria de este pueblo. En su suelo se sucedieron gobiernos de distintos países: asirios, babilónicos, persas y seleuditas. Un pasaje bíblico interesante en donde se habla de Siria y de Damasco. Incluso se mencionan dos ríos, Habana y Farsad, es el relacionado de Naamán, el leproso. Segunda de Reyes, capítulo 5, del 1 al 27. La historia de este pueblo fue predicha en parte por Isaías, capítulo 7, versículo 4, Isaías 10:9. Otros profetas que también se ocuparon de este pueblo fueron Jeremías, Ezequías y Amós. Dios cumplió su castigo para este pueblo, la ciudad de Damasco, en el contexto histórico de el profeta Isaías. En esta estrofa, Isaías describe el rumor de las multitudes mixtas del ejército asirio como el estruendo del mar. Véase Isaías capítulo 17, versículo 12. Pero Dios los reprenderá y huirán lejos, como el tamo de los montes, delante de los vientos. Isaías capítulo 17, versículo 13. Y como remolinos de polvo delante del huracán, según la versión moderna. Así pues, de un montón a otro cambiaría completamente la situación, al desaparecer las hordas asirias en la tarde y en la mañana. Isaías capítulo 7, versículo 10. Isaías capítulo 17, versículo 14. A menudo, después de describir un acontecimiento, Isaías agrega el motivo del mismo. Esta pues es la parte de los esta es la parte de los saqueadores de Judá y la suerte de aquellos que se apoderan de sus riquezas. Dios establece el punto terminal más allá del cual no puede ir el instrumento de su juicio. La tarde puede verlos esparcidos, desgracia y consternación, pero la mañana amanecerá para el desolador y serena. Ojo, aquí en este capítulo 17, Isaías se refiere, era la guerra entre los asirios y Judá. Observen lo que en el versículo 1, cuando nos habla de Damasco. Damasco ha sido destruida más veces que cualquier otra ciudad, pero se jacta también de ser la más antigua de las ciudades del mundo habitado y del mundo en el que vivimos hoy en día. Nunca dejó de ser del todo una ciudad, aunque más de una vez fue reducida a un montón de ruinas. Habían dos ciudades, Aroel, según Isaías 17:2, al este del río Jordán, una en la tierra de Rubén, la otra en Gad. El nombre mismo significa desolada o desnuda. También tan omiso como una ruina total, y un pueblo está en ruinas cuando se convierte solo en un lugar de majadas. Efraín está contada a perder su defensa, y Damasco sus dominios. El profeta pinta sus respectivas caídas bajo el símbolo
de la fenecida y transitoria gloria de los hijos de Israel. Es mi súplica y mi ruego a cada uno de ustedes, mis estimados amigos, es de que cuando no se dejen meter terror y miedo de la gente cuando quieren aplicar Isaías capítulo 17 a los acontecimientos que están sucediendo allá en el lejano oriente con Siria. Vean el contexto de Isaías capítulo 17 y se van a dar cuenta que el contexto de Isaías 17 no tiene que ver nada con la Siria que existe hoy en día. Que hay guerra, es verdad. Que es probable que haya una tercera guerra mundial, eso es verdad. Pero que venga el fin del mundo, eso nadie lo sabe todavía. Y ojo, al cristiano, al Hijo de Dios, el Hijo de Dios no tiene por qué tener miedo ni temor de que venga una tercera guerra mundial, ni que destruyan Siria, porque Dios ha prometido, y esa es la esperanza que el Hijo de Dios tiene, Dios ha prometido que no nos va a suceder nada. Dios ha prometido que a sus hijos Él los va a cuidar. Entonces, no se dejen intimidar. Y quiero volver al contexto que estamos hablando de Isaías. Sí, en sí todo el capítulo es una historia entre Siria e Israel. Siria e Israel se habían coligado contra Judá. Isaías capítulo 7, versículo 1 y 2, pueden leerlo. Por lo que en este capítulo, tras la carga de Damasco, capital de Siria, se le va a leer la sentencia a Israel también, aunque a este sería mezclado con misericordia a Israel. Se predice la destrucción de las grandes ciudades de Siria e Israel. Isaías capítulo 7, versículo 1 al 5, e Isaías capítulo 7, del 9 al 11. En medio del juicio es recortada la misericordia hacia Israel, como una promesa de que sería preservado de las calamidades un remanente al que le iría bien. Isaías capítulo 7, del 6 al 8. Se anuncia la derrota del ejército asirio a la puerta de Jerusalén. Isaías 17, 12 al 14. En el orden cronológico, este capítulo habría de ir después del capítulo 9, pues la destrucción de Damasco, que aquí se predice, acontece durante el reinado de Acaz. Segunda de Reyes, capítulo 16, versículo 9. Vamos a leer Segunda de Reyes, capítulo 16, versículo 9. Es el cumplimiento y fue en la época en la que Isaías está profetizando, y fue en la época que cayó el reino de Asiria, en el contexto cultural y social que fue dicha estas palabras. Segunda de Reyes 16, versículo 9. El rey de Asiria le prestó atención y subió el rey de Asiria a la guerra contra Damasco y la capturó y la llevó cautiva hasta Kir, y también dio muerte a Rezim. Entonces el rey de Acaz fue a Damasco al acontecimiento de Tiglat-Pileser, rey de Asiria. Cuando él vio un altar que estaba en Damasco, el rey Acaz envió al sacerdote Urías el modelo y la construcción del altar y toda su hechura. Fue en la época fue en esta época, que todos por favor entendamos, fue en esta época, durante el rey Acaz, que se cumplió esta profecía. En los versículos de Isaías del 1 al 7, tenemos aquí la carga de Damasco. Literalmente, la paráfrasis caldea lo diría de esta manera: carga de la copa de la maldición para que la beba Damasco,
Y como las 10 tribus de Israel del norte se hallaban confederadas con Siria, había de esperar compartir esta copa de Damasco. Damasco mismo, la capital de Siria, ha de ser destruida, sus casas serán incendiadas, sus muros y puertas fortificadas han de ser demolidas, sus habitantes serán deportados. De esta forma, a Damasco le es quitada el ser ciudad. Isaías 17:1. Las ciudades del país serán abandonadas por sus habitantes. Isaías 17:2. De forma que lo que estaba destinado a ser morada de los seres humanos será para los ganados, y no habrá quien los espante. Quizás hubo en Aroer, en el reino de Siria, pero si es una referencia al bien conocido Aroer sobre el Amón en el sur, le hace Números 32-34, Deuteronomio 2:36. El versículo debe aplicarse al reino de Israel, al que dicha ciudad perteneció un día. También los fortines de Israel dejaron de existir. Isaías 17:3. Los sirios eran los que llevaban la voz cantante en la confederación contra Judá, y por tanto habían de sufrir los primeros castigos, un castigo más severo. Ahora le toca a Israel ser debilitada y enflaquecida. Isaías 17:4. En cuanto al versículo 3, también dejará de existir el baluarte de Efraín y el reino de Damasco y el remanente de Siria. Será como la gloria de los hijos de Israel, dice Yahweh de los ejércitos. Quedarán en una condición tan débil y despreciable como la de Israel. ¿Cómo quedará la gloria, es decir, el poder y la riqueza de Israel? Obviamente débil y flaca. Versículo 4, Isaías 17:4. Sin poder y sin riqueza, Israel murió de consumación gradual, hasta quedarse en la piel y los huesos, como un rebusco y de espigas. Isaías 17:5. Pues la mayor parte de la cosecha se la habrá llevado el asirio. Y en Isaías capítulo 17, del 12 al 14, en estos versículos se lee la sentencia de los que despojaban al pueblo de Dios en el contexto de Isaías. Aquí la referencia es a los sirios. Si se llevan cautivos al pueblo de Dios, porque se los llevaron cautivos, y dejan desolado el país, que sepan que lo que les espera a ellos es la ruina. El ejército asirio estaba compuesto de soldados de muchas naciones, por eso el texto dice multitudes de pueblos, Isaías 17:12, que por su número y por el ruido que hacían, 7 veces se repite en el versículo 12 y 13. Algunos vocablos que indican el ruido. Menciona que podían amedrentar al pueblo de Dios, o sea, al pueblo de Israel literal en el contexto de Isaías. No hay más que ver el ruido que hacían tanto los arengues de Rabsacés como las cartas de Sennacherib a Ezequías. Pero en eso paró todo aquello, en un ruido, pues antes la reprensión de Dios, según el Isaías 17:13, estos huyeron. Sennacherib, el Rabsacés y el resto de sus tropas huyeron presa de sus propios temores. Ahuyentados como el tamo de los montes delante del viento. Veas el Salmo capítulo 1, versículo 4.
Para poner de relieve la rapidez con que fueron deshechos los ejércitos asirios, el profeta declara en 7 vocablos hebreos la prontitud con que se cambiaron las tonas. Véase Isaías capítulo 7, 14. Al amanecer, ojo a este texto, al amanecer, el enemigo asirio infundía temor. Antes de amanecer el día siguiente, para los judíos, en este mismo contexto, el mismo día, el ejército asirio había dejado de existir. Segunda de Reyes, capítulo 19, versículo 35. El sueño de aquella noche fue para los asirios demasiado profundo. Voy a leerles Isaías, Segunda de Reyes, capítulo 19, versículo 30. Segunda de Reyes 19:35, dice así la palabra de Dios, versión La Pechita. Sucedió pues que esa misma noche salió un ángel de Yahvé y dio muerte a 185,000 en el campamento de los asirios. Y cuando los que sobrevivieron se levantaron por la mañana y observaron, he aquí que todos eran cuerpos muertos. Oigan, importante. 185,000 murieron. Ahora, mi estimado hermano, mi estimado amigo, no se deje meter miedo de estos sensacionalistas, de esta gente que pretenden supuestamente ser profetas, que supuestamente ser muy teólogos, supuestamente ser apóstoles modernos o profetas modernos. Hoy en día no existen apóstoles modernos, no existen profetas modernos. E Isaías capítulo 17, del 1 al 3, se refiere a Siria, sí, pero a la Siria en la cual vivió Damasco. Y era una alianza que tenía Asiria con Israel en contra de Judá. Las 10 tribus en contra de Judá. Porque recuerde que antes de que el Mesías viniera, según Isaías capítulo 4, según Gálatas 4:4, llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido bajo la ley y nacido de mujer. El Mesías nació bajo la ley y la parte que habla Isaías está hablando en el Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento, antes de que viniera el Mesías, los judíos que nacían en Palestina, ellos eran el pueblo de Dios escogido. Esa profecía se refiere al pueblo de Dios de Israel en esa época. No se refiere tampoco a los judíos de hoy en día. Eso es una falsa interpretación y eso es una manipulación que aún grupos mesiánicos han agarrado y aprovechado para manipular a la humanidad. Muchos grupos evangélicos, me llama mucho la atención y recalco siempre sobre esto. Cada que sucede algo internacional, quieren hablar del anticristo, quieren hablar de que el mundo se va a acabar, quieren hablar de que Cristo ya viene. No, mi amigo, no, mi hermano. El Señor demanda de usted y de mí que seamos santos, que seamos fieles, que busquemos su misericordia. Y usted, mi amigo, en vez de estar hablando tantas inconsecuencias por falta de conocimiento, yo le suplico, antes de mandar un video donde habla de Siria para querer escandalizar a la gente, o antes de hablar de que Cristo ya viene, estudie un poquito más la palabra de Dios. Órele más al Señor y pídale que el Espíritu Santo lo guíe. ¿Para qué? Para que no se convierta usted en un hombre blasfemo y trate usted de hacer decir a la Biblia lo que la Biblia realmente no está diciendo y no está enseñando. Quiero recalcar puntualmente, Isaías capítulo 17 no se está refiriendo a la Siria moderna. Damasco era la capital de Siria en la época de Isaías.
Y los sirios fueron destruidos no una vez, muchas veces ese pueblo fue destruido. Entonces, ¿que va a haber guerra? Está bien, no podemos discutir contra eso. Que en cualquier momento aparece el Señor. Así es la promesa. En el momento que menos esperemos, la venida del Señor está cerca. La resurrección de los muertos está cerca. Claro que sí. El arrebatamiento de la iglesia está cerca. Claro que sí. Pero no sean tan fantasiosos. No pongan fantasía, no pongan miedo, no pongan terror a la gente. Y si usted pretende ser un hijo de Dios, no crea tanto a las fábulas y a los cuentos de vieja como hablaba el apóstol Pablo. Dice que estos hombres que enseñan eso son perros, son malos obreros. Filipenses capítulo 3, versículo 2, por favor léalo. Y le pido que en el amor del Señor trate de estudiar la palabra de Dios y ojalá usted venga a los pies del Señor, creyendo, arrepintiéndose, bautizándose para el perdón de los pecados y perseverando hasta el fin. De esta manera usted se hace única y exclusivamente un cristiano. Es añadido a la iglesia del Señor, Hechos 2:47. Y cuando usted es añadido a la iglesia del Señor, se convierte única y exclusivamente en cristianos. Los cristianos del primer siglo eran hombres que creían solamente en la palabra de Dios. Hechos 11:26 dice que en Antioquía por primera vez se le llamó a los discípulos cristianos. Luis Fernando Castaño se despide de ustedes. Vean mi canal en YouTube. Estoy para servirles y recuerden, el pueblo de Dios no son los judíos. Los sirios que están siendo atacados hoy no son los sirios que habla la Biblia. El pueblo judío que tiene problemas con Siria hoy en día no es el pueblo judío, el pueblo escogido que habla la Biblia. La iglesia, la esposa del Cordero, es el pueblo de Dios. Todo cristiano que ha creído, se ha arrepentido, se ha bautizado para el perdón de los pecados, es un sacerdote y somos nosotros los que formamos la nación escogida de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 2, del versículo 6 al 9. Que Dios derrame muchas bendiciones sobre su vida. Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, el Mesías, yo suplico que derrames paz y calma sobre el mundo entero, sobre tanta mentira y tantas falsas profecías que supuestamente le quieren introducir a la gente. Abre el entendimiento, Señor, y permite que la gente pueda ver esta palabra y puedan analizarla con tu ayuda a través del Espíritu Santo. Te lo suplico en Cristo Jesús. Amén. Dios me los bendiga a todos.